9.1. La proclamación de la Segunda República, el Gobierno Provisional y la Constitución de 1931. El sufragio femenino. La crisis de la monarquía y el fin de la dictadura de Primo de Rivera marcaron el inicio de un cambio profundo en España. La dictadura, instaurada tras el golpe de Estado de 1923, terminó con la dimisión de Primo de Rivera en 1930. Sin embargo, su sucesor, el general Dámaso Berenguer, no logró romper con el régimen anterior, dando lugar a la llamada dicta blanda. Este periodo, conocido como el Error Berenguer, evidenció la incapacidad de abandonar la dictadura y generó un rechazo creciente. La oposición se organizó en torno al Pacto de San Sebastián, firmado en agosto de 1930, que unió a republicanos como Niceto Alcalá Zamora y Alejandro Lerroux, socialistas del PSOE y la UGT, y catalanistas en un frente común contra la monarquía. Aunque la sublevación de Jaca en diciembre de 1930 fracasó, la presión sobre el régimen continuó, llevando a la dimisión de Berenguer el 14 de febrero de 1931, siendo sustituido por Juan Bautista Aznar. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito entre monarquía y república. El triunfo republicano socialista en las principales capitales de provincia desencadenó una reacción popular. El 13 de abril, la república fue proclamada en Eibar, seguida de Barcelona y Madrid. Alfonso XIII, ante la presión, decidió exiliarse, cediendo sus derechos dinásticos a su hijo Juan. Finalmente, el 14 de abril de 1931, se proclamó oficialmente la Segunda República. El gobierno provisional, formado en abril de 1931, surgió del Comité Revolucionario basado en el Pacto de San Sebastián. Presidido por Niceto Alcalá Zamora, de la derecha liberal republicana, incluyó figuras clave como Manuel Azaña, Acción Republicana, Alejandro Lerroux, Partido Radical, y Miguel Maura, derecha liberal, además de socialistas como Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Este gobierno adoptó medidas iniciales significativas. En el ámbito militar, redujo el número de oficiales y exigió el juramento de lealtad a la República. En lo religioso, suspendió los subsidios a la Iglesia y garantizó la libertad de cultos. En lo agrario, promulgó el decreto de términos municipales y anunció la redistribución de latifundios. Y en educación, planificó la creación de 10.000 escuelas públicas en 5 años. En junio de 1931, se convocaron elecciones para Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino. Los resultados de estas elecciones favorecieron a la coalición republicano-socialista, con el PSOE, los republicanos de izquierda y los radicales de Lerroux como principales vencedores. La derecha monárquica y católica quedó en minoría. Manuel Azaña asumió la presidencia del gobierno, y por primera vez, dos mujeres, Clara Campoamor y Victoria Kent, ocuparon escaños en las Cortes. La Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, reflejaba una tendencia progresista y de izquierdas. Estableció un Estado integral con Cortes unicamerales y un presidente de la República con poderes limitados. Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y se proclamó la aconfesionalidad del Estado, separando la Iglesia del Estado, eliminando las subvenciones eclesiásticas y prohibiendo la enseñanza religiosa. Azaña resumió este cambio con su famosa frase: «España ha dejado de ser católica». Además, se estableció un procedimiento para la autonomía de regiones, lo que permitió la aprobación del Estatuto de Cataluña en 1932. La Constitución también garantizó derechos individuales como la libertad de expresión y asociación, derechos sociales como el trabajo y la educación, y permitió la expropiación de propiedades por interés general, sentando las bases para la Ley de Reforma Agraria de 1932. Uno de los hitos más destacados de este periodo fue la aprobación del sufragio femenino el 1 de octubre de 1931. Este tema generó un intenso debate en las Cortes. Clara Campoamor, del Partido Radical, defendió apasionadamente el derecho al voto de las mujeres, enfrentándose a figuras como Victoria Kent, quien, aunque favorable al sufragio, pidió retrasarlo, y Margarita Nelken, del PSOE, que se opuso. Finalmente, el sufragio femenino fue aprobado por un margen ajustado de 161 votos a favor y 121 en contra. En las elecciones de noviembre de 1933, 6,8 millones de mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto. La proclamación de la Segunda República y la aprobación de la Constitución de 1931 representaron un intento de modernización y democratización en España. Sin embargo, también generaron tensiones con sectores conservadores como la Iglesia, el Ejército y los latifundistas, que marcarían los años siguientes.